de recibir la primera ponencia laureada a cargo del magíster Antonio Di Genova. Es magíster en Neurocomunicación, Comunicación Corporativa, licenciado en Relaciones Públicas y referente internacional en Estrategias de Comunicación. También se desempeña como presidente en REDIRP y rector del Instituto Latinoamericano de Estrategias de Comunicación. Es autor de más de 10 libros especializados, consultor, conferencista y profesor de universidades de Argentina y España. El magíster Di Genova cuenta con una amplia trayectoria en relaciones públicas, protocolo, eventos y comunicación estratégica. Lidera proyectos de capacitación y consultoría a nivel iberoamericano. En esta oportunidad nos comparte el tema comunicación estratégica. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Yo también estoy muy bien. Estoy muy bien porque este tipo de encuentros me energiza, me revitaliza, me pone en contacto con personas interesadas en temas en los que yo también lo estoy. Agradezco muy especialmente a la Universidad de Israel esta convocatoria, esta invitación, me honra. Estoy muy gustoso de estar aquí. He sido muy bien tratado desde que llegué a este hermoso país, al que ya he visitado en varias ocasiones. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la comunicación o la comunicación estratégica dentro del marco de este congreso, orientado fundamentalmente a la educación? Pues permítanme decirles que la comunicación es un fenómeno transversal, es un fenómeno que abarca todo tipo de expresiones y de gestión. La comunicación está presente en cada momento. Y sinceramente no tenemos sobre el proceso de comunicación la injerencia que creemos que tenemos, el dominio que a veces creemos que tenemos sobre la comunicación. A veces se tiende a simplificar la importancia de la comunicación como un hecho secundario, como un hecho que está dado. Error. Error. La comunicación es un proceso complejo. Lograr el estado comunicacional entre las partes es un trabajo arduo, no se consigue de la noche a la mañana. No es hablar por hablar, comunicarse. Esa transacción no es comunicación. La comunicación implica una dedicación, un esfuerzo, una interpretación, un deseo, una puesta en práctica, una puesta en común. Hoy acá la doctora hablaba del problema de la comunicación en las escuelas, en Perú, pero ese problema de comunicación sucede en las escuelas de Perú, en las de Argentina, en las empresas de Argentina, en las empresas de Ecuador, en las familias. La comunicación es una situación que se vive con cierta angustia existencial. Las personas, en términos generales, sienten que no se pueden comunicar adecuadamente. Yo ayer decía en la charla TED que tuve el honor de participar que hay 3 cosas que los empleados en las empresas, en las organizaciones públicas o privadas, identifican como problemas cuando uno hace un trabajo de sondeo interno, de cultura organizacional, y uno le pregunta a las personas cuáles son los principales problemas, y hay 3 que aparecen indefectiblemente en todas las empresas o organizaciones. Primero, no están conformes con el salario. Las personas normalmente sentimos que deberíamos tener un salario que nos retribuya mejor de lo que tenemos. Los maestros lo saben muy bien. Pero esto pasa en términos generales. Puede ser verdad o puede ser una percepción. Eso pasa con la comunicación. A veces percibimos algo que no es exactamente lo real, pero en realidad lo real es lo que percibimos. Eurípides, las cosas son como creemos que son, no como son. Las cosas son como nosotros las percibimos. Yo puedo creer que lo que estoy haciendo va por el buen camino, o que soy un buen conferencista o un buen docente, pero es lo que yo creo. Y eso no le importa a nadie, lo importante es lo que piensan los demás. Eso es la reputación, lo que piensan los demás sobre uno. La reputación de una organización, por ejemplo, de esta universidad, hay que preguntársela no a los directivos, hay que preguntársela
al público externo e interno. Y en definitiva, es lo que las personas dicen de nosotros, cuál es nuestra verdadera reputación. Como verán, la comunicación no era un tema tan ajeno a este Congreso, ni a ninguna cuestión, ¿verdad? La comunicación es un fenómeno que hay que cultivar. En las familias a veces hay problemas de comunicación, ¿o no? Entre padres e hijos, entre los cónyuges, pero es característico, hay momentos críticos en la historia de la relación con nuestros hijos. Mis hijos ya son grandes, pero fueron adolescentes hace poco tiempo, y era muy complejo dialogar con ellos. Había una incomunicación absoluta. Ellos pensando que nosotros ya estábamos fuera de onda, que éramos viejos, obsoletos, que no sabíamos lo que decíamos, que hacíamos cosas que ya no tenían valor, y nosotros también prejuzgando. Y evidentemente esa falta de comunicación afecta a las relaciones. Pero pasa entre los empleados y sus directivos, entre los directivos y empleados. Hay prejuicios, hay valoraciones incorrectas, incompletas. Por lo tanto, es bueno que empecemos a ver cómo funciona la comunicación en las organizaciones, y de eso es lo que les vengo a hablar hoy. ¿Les parece bien? ¿Les gusta? Qué bueno, porque no tengo otra cosa. Bien, gracias por la presentación. Gracias por la presentación que me hicieron oportunamente. Y me gustaría empezar con algunas reflexiones. Es bueno este tipo de encuentros para eso justamente, ¿no? Para reflexionar sobre temas que creo son muy importantes. Y estos son a nivel general, van más allá de la comunicación. Estamos en un escenario de crisis de confianza. Las personas nos volvimos incrédulas. Las personas tenemos serios problemas en confiar en los demás. Partimos incluso en relaciones que todavía no se sucedieron, que se están por suceder, partimos de desventajas. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, la presunción respecto del otro no nos favorece. Quiero decir, para lograr confianza en el otro vamos a tener que esforzarnos porque a priori las personas van a desconfiar de nosotros y de nuestras propuestas. Vamos a tener que vencer esa inercia a desconfiar. Pero esa desconfianza o esa crisis de confianza tiene su raíz en lo social, en lo político, en lo institucional. Nos han mentido mucho, en el ámbito político, en el ámbito institucional. Hemos perdido confianza en la palabra, porque no hay correlato entre lo que se nos promete y lo que sucede. Les doy un ejemplo. Hoy por hoy la tecnología es fabulosa y me permite comprar desde mi casa, comprarme con mi tarjeta de crédito, que me lo traigan en el momento estipulado. No tengo que ni mover un dedo para conseguir un electrodoméstico o lo que quiera comprar. ¿Eso es bueno o no? Eso es muy bueno. Es más, entro a la página web, a la landing page de esa empresa y veo que la página web es fabulosa, es tecnológicamente muy moderna, hay chatbots, hay imágenes, hay videos, hay productos que yo puedo ver, los precios, la forma de compra, ¿o no? Eso es marketing. El marketing ha avanzado muchísimo. El marketing es la capacidad para que nosotros podamos comprar y acceder a productos. Y si nos falta plata, nos dan crédito. Después estamos endeudados hasta acá, ¿no es cierto? Pero nos dan crédito. Y tenemos la sensación de que estamos progresando económicamente. Ahora bien, compro el producto que tiene garantía, me lo entregan. Me pasó hace poco, yo le regalé en ese momento una pava eléctrica a mi madre, en el Día de la Madre. Me dicen que no hay que regalar electrodomésticos a las madres, pero bueno, yo le regalé una pava eléctrica. ¿Y pueden creer que no funcionaba? Y mi mamá me dijo, no funciona, hijo. Yo dije, ahí voy para casa, la pruebo yo, pero yo sospechando que mi mamá no la estaba aprendiendo bien. Y por supuesto, hice lo mismo que mi mamá y a mí tampoco me funcionaba. Acabo de comprar un producto, lo acabo de regalar y no funciona.
Decepción. Me contacto con la empresa, ¿cómo hago? No tengo un teléfono, entro a la página web, que es donde lo compré. Yo los invito a ustedes a que entren a la página web de una empresa de electrodomésticos y encuentren un lugar que diga reclamos. Les regalo un departamento en Miami. Mirá la confianza que me tengo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que no hay reclamos? Hay para comprar todo, para reclamar nada. Una vez un cliente que tiene una empresa de ese orden me dijo, pero Antonio, si ponemos reclamos, la gente no nos va a comprar porque va a ver el botón de reclamos y va a pensar que nuestros productos tienen defectos. Error clave de pensamiento. Finalmente, por supuesto, logré comunicarme con el área de servicio técnico. Finalmente lo logré, no sin esfuerzo. Y me atiende una persona. Hasta que yo compré, la atención era fabulosa. Hola, me trataban por el nombre, Antonio, ¿y qué podemos ayudarlo a Antonio? ¿Y cómo se la entregamos? ¿Y cómo quiere pagarla? Y no se preocupe. Todo era maravilloso. Buenos días, gracias por atender, por esperar, mi nombre es tal, ¿en qué lo puedo ayudar? Hermoso, ¿no es cierto? Marketing al servicio del cliente. Cuando llamé en reclamos, después de llamar varias veces, una persona me atendió y me dijo, hola. Y yo le digo, ¿tal empresa? Y me dice, sí. ¿Dónde está llamando usted? Sí. Me atiende una persona que ya ni me saludaba, ni me trataba por el nombre, nada por el estilo. Pero ¿qué pasaba con esa persona? Está cansada de los reclamos. Y la gente cuando reclama suele ser un poco, ¿no?, subida de tono. Esa persona no estaba capacitada para atender personas con reclamos. Y curiosamente hice la misma presunción que yo hice con mi madre equivocada. Me dijo, pero ¿usted la enchufó bien? Digo, discúlpeme, no creo tener inconvenientes en enchufar un electrodoméstico. No creo que ese sea el problema, no funciona. Bueno, finalmente me la cambiaron, pero ¿qué quiero decirles con esto? Fíjense qué mal manejada la comunicación por personas que no tienen conocimiento del proceso y lo que la comunicación implica. Entonces, ese tipo de cuestiones, aún en lo comercial, va siendo mella en la confianza que tenemos en las propuestas. ¿Y qué pasa con esto? Se invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? En términos legales, las personas somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario, excepto en el caso penal, donde yo tengo que demostrar mi inocencia. Pero en términos generales, yo soy inocente hasta que se demuestre que no lo soy. Eso es la carga de la prueba. Ahora, la inversión de la carga de la prueba tiene que ver que yo tengo que demostrar que soy confiable para que empiecen a confiar en mí. Tengo que hacer cosas y sostenerlas en el tiempo para que las personas confíen en mí. Quizás alguno de ustedes ya me conoce de alguna otra intervención, pero la mayoría de ustedes es la primera vez que me escuchan. Pero evidentemente la relación sostenida en el tiempo permite que las personas tengamos mayor conocimiento respecto del otro y podamos así construir una relación más sólida. Pero se entiende, ¿no?, el tema de confianza. Esto hay que incorporarlo en el discurso, hay que darle garantías a las personas de cómo va a ser, de que las cosas van a suceder como nosotros estamos proponiendo que van a suceder. Por otro lado, ya en el campo de lo comercial, estamos en lo que yo llamo el fin de la era de la comunicación o la persuasión publicitaria. La publicidad ya perdió efecto, no le creemos. Ya no confiamos en lo que nos proponen, porque hemos sufrido múltiples decepciones. Pero la publicidad y el marketing se empeñan en mantener la comunicación unidireccional y el control de la comunicación y imponernos conductas. Y la tasa de repetición y un mensaje adecuado hacen que seamos permeables a esos anuncios y terminemos comprando a veces lo que no necesitamos. Y se cometen, desde mi punto de vista, aberraciones de comunicación. Y les doy un ejemplo muy concreto, que es muy doloroso, pero ustedes lo van a comprender.
En la Argentina, como ustedes saben, somos fanáticos del fútbol, ¿no es cierto? Ustedes también, ¿ok? Ya les va a tocar también a ustedes, en el siglo próximo. No, el próximo. Nosotros tuvimos que esperar bastante también. Digo, está claro que una personalidad del fútbol sirve para vender y comunicar. Y les doy el caso de nuestro querido Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina. Una figura descomunal para los argentinos. Esa tajada única, increíble al fin del partido con Francia que evitó que perdamos el partido. Pero el Dibu Martínez tiene ascendencia fundamentalmente ¿en quiénes? ¿En qué segmento de la sociedad? En los niños. Los niños se identifican con el Dibu Martínez, por su apodo inclusive, de dibujito. ¿Qué promueve en publicidades el Dibu Martínez? Cualquier tipo de productos, pero uno en particular, que es el que yo le critico, que son las apuestas online. ¿Hay acá empresas de apuestas online? ¿Hay en Perú, en Ecuador, hay o no? Es un gran negocio, pero es un gran problema. El problema de la ludopatía. En la Argentina es un gravísimo problema. Y la mayoría de las personas que apuestan online, ¿saben quiénes son en la Argentina? Adolescentes, que les quitan la tarjeta de crédito a sus padres y juegan en línea, hacen apuestas. Es un problema social tremendo. Y el Dibu Martínez utiliza su imagen, ganada fielmente en el fútbol, para promover el juego. Por supuesto que dice que si sos menor no debes jugar, pero eso no alcanza. Eso no es suficiente. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene el Dibu Martínez de hacer una publicidad de las apuestas online? De promover una práctica que es una práctica poco recomendable, que está rayando en lo poco ético. ¿Se entiende? La publicidad se esfuerza por lograr en nosotros conductas a pesar de la resistencia que tenemos. Esto nos lleva a un principio muy importante que yo llamo el de la comunicación cognitiva, un poco por mi afinidad con la neurociencia y la importancia de lo cognitivo y de la teoría cognitiva en particular, de la racionalidad. De alguna manera, hoy las personas necesitamos que el mensaje que nos llega sea un mensaje racional, verificable, que haya elementos para comprobar lo que se nos promete o sea, lo que se nos dice. La comunicación cognitiva no significa que es aburrida o hiperracional o que no tiene encanto o que no tiene empatía. Por el contrario, se puede ser muy empático, muy amable y muy asertivo y se puede ser, por otro lado, muy racional. Pero la racionalidad implica darle al interlocutor la información que el interlocutor necesita en el proceso de toma de decisión. La importancia de la reputación corporativa y en general. Lo que las personas digan de mí o de mi universidad o de mi empresa es fundamental, porque es en función de eso que piensan las decisiones que se van a tomar. ¿Qué me trajo a mí hoy acá? ¿Qué hace un argentino en este congreso hablando de comunicación? Pues no tengo la menor idea. Pero calculo que debe ser porque me han escuchado en alguna parte y le habrá resultado atractivo en algún punto lo que yo comentaba, lo que yo escribo. Y eso me abrió puertas. Eso significa que mi reputación está bien encaminada en la medida en que recibo este tipo de convocatorias. Uno tiene que estar atento a los mensajes, los estudiantes a lo que digan sus profesores respecto de uno. Los profesores también hacen evaluaciones de reputación de los alumnos. Saben, prefieren algunos por sobre otros, identifican a los talentos, identifican a los que necesitan más apoyo
Identifican a los que tienen más potencial y no lo están utilizando. Los profesores están muy atentos a sus necesidades. Tengan en cuenta esta cuestión, porque eso va a facilitar la comunicación que con ellos tengan. Las relaciones públicas son una disciplina de la comunicación emparentada con la publicidad, pero mucho más humana. Hoy hablaban ustedes de la humanidad, ¿no? Las relaciones públicas son esenciales en la búsqueda de armonía, en la búsqueda de comunión entre las partes, en la búsqueda de valores comunes, de escucharnos realmente, de diálogo real. Como decían los griegos, parresía, no simulación de diálogo. ¿Vieron cuando se reúnen los políticos? Que se llevan a las patadas, pero ¿qué aparece después de la reunión? Una foto abrazados. Nada más cínico que eso. Se odian, pero muestran que están reconciliados porque en una foto piensan que somos estúpidos. Realmente. Eso no es diálogo, eso es una puesta en escena, eso es una fotografía, es un montaje. El diálogo es otra cosa. El diálogo es apertura, el diálogo es no imponer condiciones, es escuchar al otro, es ver de qué manera puedo adecuar mis intereses a los intereses comunes de las partes. Esas son las relaciones públicas. ¿Hay estudiantes de distintas carreras? ¿Hay estudiantes de medicina acá? A ver, ¿quién? Bien. ¿Tienen alguna carrera de comunicación en la carrera de medicina? ¿Tienen alguna materia de comunicación? Medio que no, ¿no? Anatomía seguro, comunicación no creo. Pregunto, ¿no necesitarían los futuros médicos una materia, y de paso me ofrezco para darla, digo, ¿no necesitarían una materia de comunicación? ¿No sería útil para los médicos? Y yo diría que sí, porque van a tener que comunicarse toda su vida con personas que son sus pacientes, que tienen expectativas, temores, fundamentalmente temores, que cuando se acercan a ustedes son el referente de cómo manejarlos, y la mayoría de los médicos no está formado para comunicarse adecuadamente con sus pacientes. Y uno observa los consultorios de los médicos humanos, de los médicos que además de ser buenos médicos saben tratar a sus pacientes, explotan de pacientes, de gente. Hay listas de espera enormes porque uno quiere que lo atienda ese médico y no ese médico. Porque ese médico me despacha, me atiende en 5 minutos, no sabe ni cómo me llamo y no me presta ninguna atención. En cambio el otro sabe quién soy, qué necesito, me pregunta cómo estoy, etc. El tecnicismo de relaciones públicas de atracción o entrante es un tecnicismo, pero quiero que sepan que se trata de una nueva forma de comunicarse. No salir a la búsqueda de los clientes o de las personas con mensajes llamativos, sino hacer cosas que atraigan al público. Sino hacer cosas que atraigan al público. ¿Qué significa esto? Basta de mensajes publicitarios que digan vení a la Universidad de Israel a estudiar porque te garantizamos tu futuro. Hacelo eso si querés. Pero hacé otras cosas más interesantes, como por ejemplo publicar artículos en blogs, en la web institucional, en redes sociales, publicar artículos, investigaciones, trabajos de campo que se hayan realizado respecto de la inserción laboral de los egresados de la Universidad de Israel en el mercado, de las problemáticas que hoy tienen los estudiantes y los futuros profesionales, de cómo se está viendo eso en el Ecuador y en el mundo y qué soluciones puede haber. Ofrecerle a las personas información de interés que capten, que atraigan al público, no publicitarias o complementar con las publicitarias. De eso se trata. La comunicación es en sí misma estratégica. Creo que eso quedó claro, ¿no es cierto? Si bien la comunicación tiene herramientas tácticas como la publicidad o las relaciones públicas, es un fenómeno demasiado importante como para no ser comprendido como un hecho estratégico.
Ustedes estarán escuchando hoy por hoy todo el tiempo el concepto de estrategia, ¿no es cierto? Hoy parece ser que todo es estratégico y la verdad es que no todo lo es. La pregunta que les hago es, ¿cuándo algo es estratégico o no lo es? Esa es una linda pregunta. ¿Cuándo puedo saber que algo es estratégico? Pues la verdad es que algo se transforma en estratégico cuando la acción va a comprometer el futuro mío o de la organización para la que trabajo. Por ejemplo, ¿estudiar es una decisión estratégica? Claramente, porque compromete mi futuro, en el sentido de que me abre oportunidades que si no, no las tendría. Hay cuestiones tácticas del día a día, pero hay cuestiones que trascienden el día a día, que son decisiones trascendentales, que son decisiones de orden estratégico. Pues bien, la comunicación también tiene facetas estratégicas. ¿Y cuándo hay que pensar en estrategias de comunicación? Cuando la organización ya está madura, cuando la organización ya está funcionando adecuadamente, cuando la organización ya alcanza un estatus de desarrollo profesional, un equilibrio que le permite proyectarse hacia el futuro. La comunicación estratégica implica prever escenarios futuros y para tener sostenibilidad o sustentabilidad hay que tener una empresa o organización que esté funcionando correctamente o dentro de lo posible correctamente. Organizaciones con serios problemas estructurales, que las hay, muchísimos, no pueden pensar en lo estratégico porque tienen que resolver primero lo táctico, el aquí y ahora, los problemas que hay. Hay enfrentamientos entre los sectores de la empresa, hay dificultades en el pago de los salarios. Esas organizaciones no tienen espacio para pensar en lo estratégico. Es más, vos preguntar a una persona que está angustiada por un problema económico, ¿qué piensa que va a ser de ella en 10 años? Y después de insultarte te dice, ¿qué sé yo qué va a pasar dentro de 10 años? No sé qué va a pasar mañana, ¿me venís a hablar de dentro de 10 años? Digo, ¿sí o no? ¿Se entiende ahora lo estratégico y lo táctico? Estamos hablando de dinero, sin embargo, un problema es de aquí a ahora o puede proyectarse una solución hacia el futuro. Muy bien. Ahí tienen una definición por si quieren anotarla o registrarla, pero es lo que venimos diciendo. Y hay algo que le quiero prestar atención, que tiene que ver con el concepto de núcleo estratégico comunicacional. Esto es muy importante para los directivos. ¿Hay directivos acá de la universidad o no? ¿Hay directivos o no? ¿Algún directivo? Arriba las manos, a ver. Hay. Bien, hay directivos. El mensaje para los directivos. ¿Qué significa el núcleo estratégico comunicacional? Es identificar los principales elementos, los principales vectores de comunicación o elementos comunicacionales que siempre debieran estar presentes en cualquier tipo de comunicación. Son esos 3 o 4 cuestiones fundamentales que siempre debemos comunicar o que siempre tenemos que adaptar el mensaje a esa cuestión de orden estratégico. Ese núcleo estratégico comunicacional va a tener unos lineamientos que deben ser muy concretos, de forma tal que cualquier directivo, cuando hable con un estudiante, con un colega, con un docente, con los padres de los estudiantes, con la prensa o con quien sea, sepa qué tiene que decir. Sepa qué tiene que decir concretamente. A eso se llama núcleo estratégico comunicacional. Para darles una idea de mayor profundidad, veamos entonces la diferencia entre una táctica de comunicación como la publicidad y una estrategia de comunicación. Pues las tácticas de comunicación buscan el feedback o bidireccionalidad. Por ejemplo, la publicidad que busca un feedback, busca que compren el producto. No están interesados más que en eso.
La comunicación para la publicidad es brindar una información que es relativamente escueta, es relativamente simple, es más que nada un eslogan. Un eslogan son 4 o 5 palabras relativas con la organización. No es una información muy relevante, pero a esa información le agregan un contenido emocional, le agregan una influencia. Acá aparece el Dibu Martínez, que con su imagen está traccionando la información respecto de la casa de apuestas, online o digital. Se está buscando una persona que es un influencer, se está buscando esa influencia, esa predominancia de la sociedad para que logre traccionar clientes. ¿Para qué? Para vender. Y después de la venta casi que no me interesa nada, después que le vendí. Pasa con muchas universidades. Yo en la universidad que me recibí de licenciado en Relaciones Públicas, nunca más me contactó ni para preguntarme cómo andaba. Yo digo, es insólito. Estuve 5 años, malditos 5 años ahí, pagándole la cuota regularmente, que no era barata. Y dentro de todo tuve un perfil bastante aceptable, fue un alumno bastante bueno. ¿Por qué? Porque no hay una política de qué pasa después, que es mucho más interesante que lo primario. Bueno, en ventas, en la postventa, bueno, mucho más que eso no hay. Sí me contactan de la universidad para venderme un posgrado. Para eso sí me contactan. Para eso me tienen en la base de datos. Insólito. Fue muy protestón hoy, ¿no? Perdón. Las tácticas de comunicación son importantes, cuidado, no las estoy desestimando, porque sirven para que una organización se consolide, se expanda, tenga actividad. La mayoría de ustedes llegó acá gracias a la publicidad de medios masivos. Pero algunos otros llegaron acá de unos medios más interesantes, que son de relaciones públicas, que son de contacto, que son de recomendación. La mejor situación que se nos puede presentar es formar parte de una organización en la que hemos sido recomendados para ser parte. Las personas le prestamos mucha atención a lo que dicen nuestros pares. Le prestamos mucha atención a lo que dicen nuestros pares. Confiamos más, por esa crisis de confianza, en lo que nos dice un familiar amigo, o un familiar o un amigo, o alguien influyente en nuestro entorno respecto a dónde estudiar, que la publicidad que podamos haber escuchado en la televisión. Y les doy un ejemplo. Difícilmente ustedes vayan de vacaciones a un lugar y vayan a hospedarse en un hotel que antes de registrarse no hayan indagado en las redes sociales qué piensan los que estuvieron ahí. TripAdvisor, etcétera, ¿no es cierto? Clientes que dicen cómo es el hotel en el que vamos a estar. Y si los comentarios son negativos en forma importante, probablemente no reservemos el lugar en ese hotel. ¿Esto qué significa? Que confiamos en nuestros pares, más que en lo que nos dice el hotel. El hotel nos dice que está todo bien, que está todo perfecto. Yo una vez fui a un hotel con mi mujer a fin de año y queríamos que tuviera una piscina, alberca, como se llame aquí, una pileta de natación. Y entramos a la página web y había una imagen fabulosa, una piscina que parecía olímpica. Y era relativamente económico el lugar. Y digo, bueno, qué buen negocio. Reservamos. Cuando llegamos, la pileta era este cuadradito acá. Lo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo lograron el fotógrafo? Yo quisiera el teléfono del fotógrafo, que sacó con la perspectiva necesaria para que ese cuadrado pareciera una pileta olímpica. Un genio. Y no había en esa época inteligencia artificial, ahora es más fácil. Ahora, lograron que nosotros compráramos, pero la verdad es que es mucho más interesante lograr que las personas vuelvan. Y por supuesto a ese lugar no vamos a volver nunca más. ¿Ok? ¿Qué sí necesitamos entonces?
Una comunicación estratégica que promueva el diálogo, como decíamos hace un rato, la comprensión entre públicos internos y externos. ¿Ok? Necesitamos gestión de relaciones públicas. Necesitamos una forma de comunicarnos más cálida, más humana, más realista, de mayor posibilidades de acuerdos que sean buenos para todas las partes y que haya continuidad en lo que se propone. La comunicación, entendida como estratégica desde las relaciones públicas, también trabaja con información, pero esa información es más cognitiva que publicitaria, es una información más concreta, más abundante. Te informa más sobre lo que realmente nosotros necesitamos. Es lo que llamamos input predominantemente cognitivo. Input, o sea, información que ingresa al sistema, predominantemente cognitiva, o sea, racional. Los seres humanos tenemos un fuerte componente emocional límbico, por supuesto, pero también tenemos un cerebro racional, un neocórtex, un lóbulo frontal, tenemos un prefrontal, tenemos un cerebro que piensa. Por lo tanto, necesita información de calidad. A esa información le vamos a agregar también una cuota de emocionalidad, de empatía, de confianza, pero lo vamos a hacer como un hecho de interinfluencia, no de manipulación. ¿Para lograr qué? Obviamente, observar cuál es la percepción interna del público, cómo llega nuestro mensaje, qué repercusión estamos teniendo, qué opinan esos públicos respecto de nosotros. En definitiva, la comunicación estratégica hace que una organización se desarrolle y sea sustentable. ¿Qué diferencia hay en las instituciones educativas o de cualquier tipo entre crecimiento y desarrollo? El crecimiento es tener 10.000 alumnos más o 20.000 alumnos más cada año o cada 2 años, o tener más aulas o tener más profesores. Eso es crecimiento. Ahora, el crecimiento puede ser desorganización también, o puede implicar cierto grado de desorganización. El desarrollo es crecimiento planificado. El desarrollo es crecimiento que está trabajado por eminencia gris, por profesionales que piensan cada una de las áreas e intervienen de manera estratégica en cada una de esas áreas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo estuvo? Menos mal. Creo que el 80% no se durmió. Eso es un éxito brutal. Un aplauso para el 80% que no se durmió. Es espectacular. Bienvenido al 20% que se despertó con el aplauso. Me estoy yendo, pero me estoy yendo ahora con 2 frases que me impactaron mucho desde que estoy acá el lunes, escuchando actividades, que no sé si le prestaron atención, pero están ahí. Una es esta. Nocete ipsum. ¿La vieron esta? Buena frase, ¿no? ¿O no? ¿Sabés qué quiere decir esto en latín? Conócete a ti mismo. Espectacular. Siempre estamos mirando para afuera, pero lo primero es conocerse a uno mismo, es trabajar con uno mismo, el inside. Y la otra que me encanta, pro alis vivere. Buenísimo, ¿o no? ¿O no? En latín, ¿qué quiere decir? Vive para los demás. Servicio. Espectacular. Así que, frases inspiradoras que nos inspiran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Antonio Di Génova, por su excelente ponencia. Lo invitamos a recibir el certificado por parte de nuestra directora del área de Artes y Humanidades, la Magíster Patricia Albuja.
Es turno de recibir nuestra segunda ponencia laureada a cargo de la PhD Camino López. Camino López García es una profesional destacada en el ámbito de la innovación educativa, con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en docencia, investigación y asesorías en tecnologías aplicadas a la educación. Actualmente es profesora colaboradora de la Universidad Oberta de Calatayud, ¿sí? Cataluña, ok. Y también ha diseñado y ejecutado proyectos educativos que incorporan las tecnologías emergentes como la realidad aumentada, la realidad virtual y la gamificación en colaboraciones internacionales. En esta oportunidad, nuestra invitada pues, nos comparte una ponencia titulada Internet, IA, Adicción, frenar un desafío global desde la formación docente. Bienvenida, estimada Camino. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, mis estimados estudiantes de medicina, otra vez. Hola, ¿qué tal estáis por aquí? Hoy os vengo a traer alguna cosita nueva y saludo a los docentes que tenemos. Esto sobre todo también es para vosotros y para vosotras. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poco, pero antes de nada, quería que hagáis una pequeña introspección. Vamos a ver cuántos adictos y adictas a Internet hay por aquí. Nos hacemos estas preguntas. ¿Usas tu móvil más de 5 horas diarias? Vamos. ¿Cuántas veces desbloqueas tu móvil pensando que tiene una notificación? ¿Cuánto tardas en mirar el móvil desde que te despiertas? ¿Y socializas más por el móvil que físicamente? Vale, levanten la mano los que son adictos a Internet. Oh, todos, todos y todas, qué barbaridad. Madre mía, estamos todos para encerrar, ¿no? Oh, qué pena. Bueno, vamos a ver realmente si esto es así. A ver, ¿quién diríais que está adicto al celular? ¿José Luis o Mari Carmen? A ver, José Luis se pasa muchísimo tiempo viendo videos del TED, ¿sabéis? El TEDx, los TED, estas que son charlas inspiradoras. Y luego se pasa el resto del tiempo en Instagram, en WhatsApp, viendo la CNN, YouTube, leyendo en Kindle, en Spotify. Bueno, este es José Luis. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Mari Carmen. Mari Carmen se pasa la vida entera, la pobre, aquí en YouTube. Luego se nos va a Instagram, pero luego se nos va a ChatGPT, pasando por la ciudad de TikTok, por Podimo, que es una plataforma pues, de podcast, por Spotify y por WhatsApp, aparte, obviamente, de Instagram. ¿Quién creéis que es más adicto o adicta? Podéis señalar así si queréis. ¿Creéis que es José Luis o podéis señalar así si creéis que es Mari Carmen? ¿Ambos? ¿Adictos absolutamente? ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a comprobarlo. Pues resulta, ¿conocéis esto? El gato de Schrödinger, que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. El gato de Schrödinger es un estudio no de la física, de la física cuántica. Supuestamente tenemos un gato metido en una caja, ¿vale? Claro, tú cuando tienes el gato metido en la caja y tiene un veneno por ahí cerca, tú no sabes si se lo ha tomado y está muerto o no se lo ha tomado y está vivo. Es decir, pueden convivir dos estados a la vez. Aquí pasa lo mismo. Mari Carmen y José Luis pueden ser ambos adictos y sería correcto, según lo miremos, o no. O quizás están haciendo un gran uso de las redes sociales y de Internet. ¿Cómo podemos averiguarlo? Bueno, muchas veces medimos el tiempo de uso de la tecnología y en función del tiempo de uso decidimos que somos adictos.
Cuanto más tiempo de uso, más adicción tenemos. Pero ¿vosotros y vosotras creéis que realmente esto es algo de lo que podemos seguir guiándonos en una era en la que estudiamos, trabajamos y socializamos a través, por ejemplo, del celular? ¿Quién sabe? Entonces, si yo estoy viendo YouTube, pero en YouTube estoy perdiendo el tiempo viendo un influencer que solo hace retos para ver quién se cae antes a una piscina o para ver cuántas chucherías se come y le toca una, tipo las grajeas estas de Hogwarts, que no sabías que te iba a tocar, que igual alguna era de sabor a vómito. Uy. Vale, pues si estás viendo ese youtuber, muy probablemente estés perdiendo tiempo de tu vida. Y estás también en Instagram, en el scroll infinito, viendo pues lo bien que vive la gente. Pero quizá puede ser el caso contrario. Y puede ser que Mari Carmen haya decidido pasarse 4 horas ese día en YouTube porque está viendo, como aquí una friki que tenéis presente, pues un montonazo de conferencias sobre inteligencia artificial. O sobre superación de un duelo. O quizá está aprendiendo a cantar y está pues recibiendo clases de canto a través de YouTube. Y con eso, en todas las plataformas. Per se no hay ninguna plataforma mala, ni siquiera TikTok, fijaos lo que os digo, ¿eh? Y eso ya es un poquito límite. Entonces, vamos a volver aquí a las preguntas estas del inicio. Vosotros y vosotras, analizando el uso, no el tiempo, el uso que estáis haciendo de esta tecnología. Ahora sí, ¿quién cree que es adicto o adicta a Internet o al celular? Que levante la mano. Diga, tengo que reflexionar. Bueno, esto es mejor. O nadie quiere que los demás sepamos que efectivamente es adicto, que no creo porque antes levantasteis la mano. O creo que ya estáis haciendo una reflexión y estáis viendo que tampoco estáis haciendo un uso tan horroroso de la tecnología. Vale. Y es que resulta que uno de los últimos hallazgos en temas de investigación sobre adicción a Internet, a la tecnología, a la inteligencia artificial, dice que efectivamente la variable tiempo de uso ya no nos indica el nivel de adicción de la persona y de nuestros estudiantes. Es decir, el tiempo de exposición a esa tecnología, las horas, no significa que esté haciendo algo malo y que sea malo para su salud mental. Y eso es un cambio de paradigma gigante, realmente. Pero fijaros, todavía no somos conscientes de esto. Seguimos pensando y tomando decisiones institucionales en función del tiempo de uso de la tecnología. Fijaros, este es un periódico, El País, que es un periódico muy importante de España, ¿vale? Y arrancaba este año, en septiembre, con esta noticia. El curso escolar comienza con los móviles casi desterrados de las aulas. Así queda en cada autonomía, cada comunidad autónoma. Vamos a verlo. Este es un sencillo mapita que he hecho yo aquí, Made in Camino, ¿vale? Y vamos viendo los colores del semáforo de la prohibición. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Se han enterado de esto que estoy diciendo yo de que el tiempo de uso no define qué es la adicción? Parece que no. Porque aquí la mayor parte están en rojo y amarillo. Solo se salva una comunidad autónoma, por Dios. País Vasco, al norte. Y esto no es algo excepcional de España, por desgracia. Podríamos ser los más irresponsables, pero no, porque la ignorancia genera contagio. Y aquí tenemos gran parte de Europa afectada también, claro que sí. Italia, Reino Unido, Francia están prohibiendo los celulares, que es la tecnología muchas veces incluso única que hay en las escuelas. Claro. Y de aquí, obviamente, vosotros y vosotras también os contagiáis. Latinoamérica ya ha empezado también. Chile, Argentina, México, Colombia ya tienen también restricciones, porque obviamente miran hacia Europa y dicen, ostras, si ellos están haciendo esto, probablemente nosotros también debamos hacerlo, porque son instituciones importantes las que lo están aplicando. Hay centros educativos de Barcelona con muchísima reputación que lo están prohibiendo. Entonces, no es culpa realmente
de vosotros, las instituciones de Latinoamérica, muchas veces viene de atrás. Entonces, yo me pregunto, y aquí pongo el meme de John Travolta, de que no sabe, dice, vamos a ver. Pero si estamos reduciendo el tiempo de uso de la tecnología, ¿cómo rayos vamos a aumentar y conseguir que nuestros estudiantes desarrollen la competencia digital? A mí me lo expliquen. Porque Europa dice, no para de lanzar marcos de actualización de competencias digitales. Y entre esas competencias digitales está también la competencia en la inteligencia artificial. Pero en cambio, estamos reduciendo las horas de uso y la competencia digital es gigante. No solo abarca el uso de la técnica, lo que es cacharrear y aprender a que el chisme funcione, no, sino que la competencia digital te prepara para el futuro, para que puedas ser incluso un emprendedor. Tú necesitas que tus estudiantes conozcan las redes sociales, porque muy probablemente a partir de ahí ellos puedan ejercer, como antes nos decía Antonio, un buen marketing digital y les ayude a prosperar como autónomos. También te ayuda a encontrar a gente de tu propio nicho. Por desgracia, tenemos mucho ciberbullying en las escuelas. Y muchas veces suele ser porque el otro es diferente. Imaginaros, niños y niñas con altas capacidades, o con TDAH, o con, incluso no hace falta que tengan ningún tipo de neurodivergencia, sino que pues, sea gótico y le guste ese rollo, o alguno que le encante maquillarse, o yo qué sé. Pues en Internet tú vas a poder encontrar a personas de tu nicho, de tus gustos, que probablemente en el centro educativo no encuentres. Muy probablemente eso pueda ser un factor de protección incluso ante el suicidio. Porque no estás solo o sola. ¿Algo? Yo no apunto hoy bien. Ah, sí, ahora le he dado 2 veces. Vale. Entonces, fijaos qué importante es que no prohibamos la tecnología en el aula. A vuestra izquierda, sí, mi derecha, tenéis pues el pasado cercano. Todos estos nuevos trabajos que salieron como hace casi 10 años, más o menos, que eran súper revolucionarios. Community Manager, especialista en SEM, en SEO, desarrollador de aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo tenemos normalizado. Pero fijaos las que vienen. Las profesiones que vienen están aquí. Gestor de agentes de inteligencia artificial, auditor de ética de inteligencia artificial, diseñador de medios sintéticos, ingeniero de computación cuántica, especialista en gemelos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente, si prohibimos la tecnología en las escuelas, estamos preparando para nuestros estudiantes a que lleguen aquí? ¿O pretendemos que cuando entren en la carrera de ingeniería, allí les expliquen desde cero todo lo que no han aprendido en las enseñanzas anteriores? Y es que estamos encontrándonos que cada vez más la escuela se está volviendo más analógica, mientras el presente y futuro es absolutamente digital y esto no tiene vuelta atrás. Entonces, pregunta, ¿cómo vamos a conseguir que nuestros estudiantes desarrollen la competencia digital, incluida la competencia de uso de la inteligencia artificial, si estamos prohibiendo, incluso reduciendo horas de uso de las TIC? Spoiler, no. La solución no es hacer la avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra, porque claro, nosotros vemos que es difícil gestionar todo esto. Claro, tú metes tecnología en el aula y la van a usar mal, seguro. Porque son infantiles, no tienen capacidad crítica, porque no tienen hábitos correctos desarrollados. Va a haber bullying en clase, que a mí me ha pasado de dar clases a niños y niñas de 12 años y poner un chat en el aula, solo un chat, el de Google Drive, ¿vale? De cuando estamos usando el Google Docs, porque para que trabajen colaborativamente y demás. Y yo lo veo y ya se ponen a insultar unos a otros y digo yo, pero vamos a ver. Es, por desgracia, es inevitable, pero que sea inevitable no significa que digamos, bueno, pues muerto el perro se acabó la rabia.
Ay, no, porque a futuro va a ser una bola de nieve bastante difícil de frenar. Y es que la consecuencia más peligrosa de todo esto es un concepto del que yo ya hablaba hace 10 años. O sea, imaginaros que no hemos mejorado nada, por favor. Y es el de huérfano digital. Nuestros estudiantes van a usar la tecnología sí o sí. Si no es en clase, va a ser en la casa, va a ser en la calle, va a ser luego trabajando. Pero lo van a hacer solos, sin supervisión, sin alguien que no le explique qué es lo que realmente está sucediendo. El cerebro no está desarrollado hasta los 22 años suficientemente bien como para que la impulsividad y la capacidad de reflexión se regule. Entonces es anatómicamente imposible que lo hagan bien. Entonces, si lo prohibimos en las escuelas, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿dónde más se educa? Ajá. Y precisamente, ¿tenemos a unos padres y madres educados y competentes digitalmente? ¿Quién los educa? Efectivamente, nadie. Porque son inmigrantes digitales, son boomers, son de la generación X. Algunos que son millennials como yo ya empiezan a tener hijos e hijas, pero aún así yo no tuve asignatura de tecnología de este tipo de TICs en el colegio. Yo tuve mi primer celular a los 16 años y porque me mandaron a un internado a otra ciudad, si no, no lo veía hasta los 20 y pico. O sea, es que no estamos formados realmente para eso. En cambio tenemos generación Z aquí presente y los alfa, que son los más chiquitos, que son estos que ahora están yendo al Sephora, que es esta cadena de maquillaje, directamente a probar absolutamente todos los productos a lo loco, a subirlo a TikTok y a generar un consumismo absolutamente increíble. Pues se quedan a merced, porque los niños y las niñas lo que hacen es, que bueno, me lo he saltado, no lo había dicho, los niños y las niñas lo que hacen es aprender imitando. Y si los padres y las madres tienen conductas adictivas o negativas hacia la tecnología, las van a replicar. En mi familia incluso, y mirad que yo soy experta en este tema y que doy mucho la vara, he podido ver a algunas personas que directamente habían creado un grupo de WhatsApp paralelo porque había una amiga que les caía mal. Entonces en ese grupo no la habían incluido, la ponían a parir en ese grupo. ¿Y sus hijos qué? O sea, ¿ven eso? Eso es bullying, eso es ciberbullying. Luego nos sorprende. Y en los WhatsApps de padres y madres del colegio, que se ponen también a hacerle ciberbullying a la profesora de turno. Pues eso es lo que estamos dejando a merced de este tipo de personas, la salud mental y tecnológica de nuestros estudiantes. Bueno. Cuando no formamos en capacidad crítica, la capacidad crítica se desarrolla fundamentalmente a partir de los 13 años, estamos exponiendo a nuestros estudiantes y a nuestros hijos e hijas, cuando aquí esta generación de médicos y médicas tengáis vuestros propios hijitos, pues a estafas, a manipulaciones, fake news, etcétera, etcétera. Y a una velocidad brutal. Porque actualmente con la inteligencia artificial se tarda 3 veces más en poder rebatir una fake news que en crearla. Y además, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos también al tema de la adicción. De esto ya hablé un poquito antes de ayer. La adicción a Internet es como un paraguas gigante, ¿vale? Y debajo hay un montonazo de cositas que, por desgracia, cada vez se están ampliando más. Tenemos la adicción a las redes sociales, a las compras online. ¿Cuántos de aquí, no sé si aquí compráis en Shein? ¿En Chain? ¿En el Shein? ¿Sí? Vale. Bueno, allá en Europa, la mayor parte de los adolescentes, sobre todo chicas, están adictas a las compras online a través del Shein, del Temu y demás. Pues ahora tenemos otra que es la adicción a la inteligencia artificial. Y no toda la culpa es de la tecnología, ¿vale? Pero ahí es verdad que hay parte de responsabilidad. Tampoco vamos a hacernos los ciegos y las ciegas ante lo que está sucediendo en Palo Alto. ¿Quién diseña TikTok? ¿Quién diseña Instagram? Probad a poner el celular en blanco y negro
a ver cuánto tiempo aguantáis en Instagram o en TikTok. Me apuesto lo que sea, bueno, casi la villa en Miami, a que aguantáis menos de 10 minutos y ya os estáis yendo. Hay una serie de estrategias que están llevando a cabo para atrapar vuestra atención. Eso es así 100%, pero no debemos echarle la culpa solo a eso. Tenemos también nosotros una responsabilidad. Y es que las consecuencias de la adicción a Internet, a la IA, a redes sociales, cualquier cosa digital, realmente son gigantes. Hay consecuencias cognitivas, consecuencias emocionales, consecuencias sociales, consecuencias académicas y laborales, físicas y consecuencias en la identidad y en el desarrollo de la persona también. No os las voy a mencionar todas porque entonces nos deprimimos aquí, tampoco es cuestión. Una de las consecuencias más específicas de la inteligencia artificial, a diferencia del resto de adicciones digitales que estamos empezando a observar y que es muy peligrosa, es la de la autoafirmación, ¿vale? Nosotros y nosotras muchas veces utilizamos la IA para reafirmarnos. Le contamos nuestra vida, vaya. Oye, que hoy la profe o Periquito de los Palotes es que me dijo esto, mira que no sé qué, yo tengo razón, mira que no sé cuánto. Y la IA que te dice, claro que sí, por supuesto, qué desconsiderado, es que te está invalidando, clac, clac, clac. Claro, luego llega a un taradillo de Inglaterra que con 23 años, con el uso de la inteligencia artificial generativa, ChatGPT o cualquiera de estos, de tanto decirle la inteligencia artificial, sí, sí, estás en lo cierto, sí, sí, se le ocurrió, pues voy a matar a la reina de Inglaterra, ¿qué tal? Ajá. Esto ya lo dije el otro día, sí que vos lo sabéis, pero bueno, lo demás no lo sabéis. ¿A qué no? No lo sabíais. Ay, ay. En España, bueno, este es un vídeo que obviamente no voy a poner, pero una de las consecuencias importantes que hay sobre este tema es el auge del fascismo, el romantizar la dictadura que tuvimos, que es bastante fuerte el tema. Y es que nosotros y nosotras tenemos un cerebro, el pobre, que necesita alimentación constantemente. Y si abusamos de la inteligencia artificial para cederle a ella nuestro procesamiento cognitivo por vagos, porque sí, los seres humanos somos un poco vaguetes, podemos estar dañando nuestra corteza prefrontal, que finalmente es la que se utiliza para tomar decisiones, entre otras cosas. Procesar información y demás. Bueno, esto es lo que os he contado hace un momento de un chaval, no 23 años, 21 años, que me lo he inventado casi. Entonces, esto es algo también fundamental. Profes, atención. Se viene una brecha digital nueva. Ya teníamos un montón, pues nada, otra más de regalo. Esta brecha digital es intelectual. Los niños y las niñas que tengan la suerte de ser educados en el buen uso de la inteligencia artificial para fomentar sus propias capacidades humanas, van a ser futuros ciudadanos totalmente competentes en cualquier tecnología y en sus trabajos. En cambio, aquellas personas, niños y niñas, que no tengan el privilegio de ser educados de esta manera, van a ceder su capacidad cognitiva y mermar cada vez más sus capacidades a través del uso de la IA. Y es que una pistola no es mala por ser simplemente una pistola. Si tú la agarras y disparas, puedes hacer mucho daño. Pero si simplemente la dejas en la mesa, no hace daño. Hay que saber cómo usar las cosas. Y para terminar, hay algo súper interesante que averigué en mi tesis doctoral y que no os lo dije el otro día, así que algo nuevo que os traigo. Y es que resulta que ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para evitar toda esta situación? Bueno, pues curiosamente los factores de riesgo de la adicción a Internet, que es el paraguas de todas las demás adicciones, son exactamente los mismos que los factores de protección. Esto es increíble. Y fijaros qué factores son. Factores personales, si hay una buena o mala gestión emocional. Factores familiares, si la familia apoya y valora a la persona. Factores sociales, si se dispone de una buena red de apoyo. Tiempo de exposición, a menos que sea absolutamente exagerado, ¿vale? Imaginaros, hay un perfil que se llama los hikikomori, que es un término japonés, que es que esas personas literalmente no salen de su casa y no salen de la pantalla, que ha habido incluso muertes, fallecimientos por eso. Eso sí que ahí el tiempo influye, ¿vale? El resto no.
y también por características de la personalidad propia. ¿Y dónde estamos nosotros y nosotras, los docentes? Aquí, en ese corazoncito, en los factores sociales. Sí que podemos hacer mucho para evitar esta situación. Y en el centro educativo, desde luego, podemos ir desde políticas integrales que abarquen todo el centro educativo hasta simplemente un docente que quiera marcar la diferencia en su aula. No obstante, la IA no es mala, tiene muchísimas potencialidades y yo os animo a que investiguéis sobre ello. Aquí algunas de las herramientas que bien usadas, de verdad, que os pueden ayudar a estudiar mucho más rápido y mucho mejor. Una de ellas es esta, Notebook LM. Os la recomiendo 100%. Y para finalizar, esto es un regalito para los profes y las profes, y lo podéis acceder a través del código QR que pongo aquí. Esto es usar la IA contra la IA. Lo que he hecho ha sido crear un pequeñito y muy sencillo GPT dentro de ChatGPT para programarlo y que así vosotros y vosotras lo podáis llegar al aula y decirle a vuestros estudiantes, habladle a este pequeño chatbot, porque lo que va a hacer con vuestros estudiantes es pasarles una pequeña encuesta. ¿Y de qué es esa encuesta? Es una encuesta para detectar indicios de adicción a Internet. Aquí podéis ver un simulacro que yo he hecho y, bueno, para crearlo he hecho el prompt, yo creo que más grande del mundo, del planeta. Este es el prompt. Primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, sexta parte, séptima, octava. Ya terminamos. Muy bien. Es largo, pero funciona muy bien. ¿Qué os va a devolver? ¿Qué información os va a devolver? Un semáforo, ¿vale? Un semáforo en el que vais a poder verlo descargando este archivo. Los profes tenéis una contraseña. Los alumnos que estáis aquí no os la archivéis, por favor. Mirad que si no la tengo que cambiar. La contraseña es Fénix, ¿vale? El animal mitológico, Fénix. Si vosotros y vosotras, profes, después de pasar la encuesta, le escribís al ChatGPT, al chatbot, sin cerrar la sesión, por favor, si no lo perdéis todo. Soy la profe. Fénix os va a permitir descargar ese Excel que es único para vosotros y vosotras. Yo no puedo verlo y en él vais a poder tener la información de cada estudiante y ver si realmente hay riesgo o no hay riesgo para poder tomar decisiones. Aquí simplemente os pongo que yo no voy a ver ningún dato, no tiene una base de datos que yo recopile información para mis investigaciones, no, es un regalo totalmente genuino, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias por todo y espero que os haya sido útil. Muchas gracias a la doctora Camino López por tan interesante ponencia. Invitamos a la doctora Mayra Bustillo, directora de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad, para hacer la respectiva entrega del certificado por su participación.